Ese día cuando mi madre acababa de salir de casa. Mi padrastro también salió silenciosamente. No le presté mucha atención. Solo pensé que se iba a trabajar como todos los días después del desayuno. Comencé a limpiar en la cocina, lavando los platos restantes. El espacio estaba tranquilo, solo el sonido del agua corriendo del grifo y el tintineo de los platos. Estaba tan absorta en mi tarea que no me di cuenta de que una figura se acercaba por detrás. De repente, una mano áspera se deslizó alrededor de mi cintura y apretó con fuerza. Lo inesperado de la sensación me hizo ponerme rígida. Mi respiración se contuvo. Era mi padrastro. Su aliento estaba cerca de mi oído enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Traté de luchar, pero esa mano me sujetó fuerte, sin darme la oportunidad de moverme. En ese momento, el miedo y una serie de preguntas surgieron. La cocina familiar de repente se volvió abarrotada, sofocando hasta el punto de dificultad para respirar. Y desde ese momento comenzó mi inquietante historia. Hola a todos, mi nombre es Elena. Tengo 24 años y vivo con mi madre desde que era niña porque mi padre falleció cuando yo era muy joven. Mi madre, Beatriz, es una mujer fuerte y resistente. Se sacrificó mucho para criarme. Mi infancia estuvo llena de amor y cuidados por parte de mi madre, aunque nuestras vidas no siempre fueron plenas. Mi madre siempre me enseñó a ser independiente y fuerte ante todas las dificultades. Siempre pensé que solo nos necesitábamos la una a la otra. Todo cambió cuando tenía 20 años. Esa fue la primera vez que mi madre me dijo que había conocido a alguien especial y que querían llevar su relación más allá. Me sorprendí bastante porque mi madre no había prestado mucha atención a los amoríos después de que mi padre falleció. Pero ella se veía diferente. Sus ojos brillaban y su sonrisa siempre estaba en sus labios. Ella me dijo que quería que conocieras a ese hombre para presentarlo oficialmente como parte de la familia. El día que nos conocimos me quedé atónita cuando vi a mi futuro padrastro. Mateo. Su nombre era un hombre alto que parecía mucho más joven que su edad. Solo era unos pocos años mayor que yo. E incluso desde la distancia nadie pensaría que era el amante de mi madre. Pero fácilmente podría confundirlo con mi hermano o amigo. Tenía una sonrisa atractiva y ojos azules profundos que hicieron que fuera fácil para los demás sentir simpatía a primera vista. Pero fue esa juventud y elegancia lo que me hizo sentir confundida. No podía imaginar por qué alguien como Mateo elegiría a mi madre. Una mujer de más de 40 años, aunque mi madre todavía era muy hermosa. Al principio traté de actuar cómoda, porque no quería molestar a mi madre. Pero a medida que pasaba el tiempo, sentía cada vez más que algo estaba mal. Le pregunté a mi madre muchas veces: «Mamá, ¿por qué se casó contigo? ¿Es tan joven? ¿Podría ser que tenga alguna intención?». Cada vez que le preguntaba, ella lo ignoraba y me regañaba. Hablaba en serio. Su voz era firme. «Elena, no digas eso. Ese es el amor verdadero. Pase lo que pase, Mateo ama a mamá por lo que es, no por nada más». Traté de creerle a mi madre, pero todavía tenía dudas. La actitud de Mateo era completamente diferente. Siempre fue educado y atento con mi madre. Incluso cocinaba, limpiaba y ayudaba a mi madre con las tareas del hogar. Algo que yo nunca había visto en ningún otro hombre. Sin embargo, cada vez que me miraba, había algo extraño en sus ojos. No eran simplemente los ojos de un tío mirando a su hijastra, sino algo difícil de poner en palabras. Me dije a mí misma que tal vez estaba pensando demasiado y necesitaba darle una oportunidad para demostrar su valía. Mi madre y Mateo se casaron después de solo unos meses de noviazgo, y rápidamente se convirtió en parte oficial de la familia. Pero no podía negar que su presencia en esta casa de campo en la Toscana había cambiado todo. Las comidas familiares ya no son las mismas. Siempre hay una atmósfera extraña entre nosotros,
una incomodidad que no puedo nombrar. Sin embargo, no me atrevo a decirlo porque sé que mi madre está muy feliz. Confía absolutamente en Mateo y lo ve como el hombre que trae alegría y consuelo después de años de soledad. No quería lastimar a mi madre, pero en el fondo no podía evitar preguntarme si este hombre realmente ama a mi madre, o si hay un secreto detrás de esa sonrisa perfecta que aún no he descubierto. Después de un tiempo, gradualmente me acostumbré a la presencia de Mateo en la familia. Aunque al principio era un poco tímida y torpe, no podía negar que le traía mucha alegría a mi madre. A menudo la ayudaba con las tareas del hogar, cocinaba y siempre mantenía una actitud educada y apropiada. Todo se estabilizó gradualmente y también traté de pensar que tal vez mis dudas iniciales eran solo mi imaginación. Una noche, después de un día largo y agotador en la universidad, fui al baño para relajarme. Ya que no había tenido tiempo de lavar la ropa, colgué mi ropa interior en el baño. Planeaba recogerla y lavarla con el resto de la ropa a la mañana siguiente. Después de tomar una ducha, me envolví en una toalla y salí de la habitación para buscar algo de ropa para cambiarme. Pero cuando regresé para buscarla, mi ropa interior se había ido. Me detuve y pensé que tal vez la había dejado en algún lugar. Busqué en el baño, abrí cada puerta del gabinete y me agaché para mirar debajo del lavabo, pero al principio no estaba por ningún lado. Pensé que debía haberla dejado en el dormitorio. Volví a mi habitación y rebusqué en la pila de ropa sucia y cajones, pero no pude encontrarla. Un extraño sentimiento surgió en mi corazón, haciéndome confundir. Los pantalones claramente estaban colgados allí antes de que me duchara, pero ahora se habían ido sin rastro. Después de cambiarme, entré a la sala de estar donde mamá y Mateo estaban viendo televisión. Ambos se veían muy normales y cómodos. Mamá incluso se rió a carcajadas ante una escena divertida en la pantalla. Dudé por un momento y luego hablé. «Mamá, Mateo, alguien entró al baño justo ahora. Acabo de terminar de ducharme, pero parece que falta algo». Ambos se giraron para mirarme sorprendidos. Mamá preguntó, «¿Qué perdiste?». Dudé un poco. No quería ser demasiado específica. Solo respondí, «Sí, solo un artículo personal. Mi ropa interior estaba colgada en el baño y ahora ya no puedo encontrarla». Mateo sonrió levemente y negó con la cabeza. «Nadie entró al baño. Tal vez te olvidaste. Trata de recordarlo. ¿Alguna vez la dejaste en otro lugar? Mateo y yo estuvimos sentados aquí todo el tiempo. Nadie entró al baño». No dije nada más, solo asentí y volví a mi habitación. En mi corazón pensé que tal vez realmente lo dejé en algún lugar y no lo recordaba. Pero la extraña sensación no desapareció, a pesar de que traté de ignorarla diciéndome que no era gran cosa. Una parte de mí no podía evitar preguntarme si no lo dejé. Entonces, ¿qué pasó con mi ropa interior? Desde ese día siempre ha permanecido en mi mente una sensación extraña, que no puedo explicar, ni sé de dónde viene. Pero parece haber una mirada invisible siguiendo cada uno de mis movimientos. Al principio traté de calmarme pensando que solo estaba demasiado sensible después del incidente con la desaparición de mi ropa interior, pero esa sensación no se desvaneció. Al contrario, se hizo cada vez más obvia. Lo más extraño fue cuando me duché. La puerta del baño estaba hecha de vidrio esmerilado. Desde afuera, mirando hacia adentro, solo podía ver vagamente la forma adentro, pero no los detalles. Desde adentro al principio todavía podía distinguir una silueta tenue si alguien estaba fuera. No presté mucha atención, pero gradualmente, cada vez que me duchaba, sentía como si hubiera una sombra pasando. No muy clara, solo una imagen tenue parada en el medio frente a la puerta del baño por unos segundos, y luego desaparecía. La primera vez que me di cuenta de esto fue una noche.
Acababa de entrar al baño. Abrí el agua caliente para relajarme, cuando en un instante vi una figura oscura parada fuera de la puerta de vidrio. Dejé de contener la respiración. Mi corazón latía con fuerza. «¿Quién es?», llamé suavemente, pero no hubo respuesta. Me acerqué a la puerta de vidrio tratando de ver mejor, pero la figura había desaparecido. Cuando abrí la puerta para verificar, el pasillo afuera del baño estaba completamente vacío. No había nadie, solo una luz tenue de la sala de estar. Me quedé allí unos segundos tratando de escuchar cualquier ruido, pero el espacio estaba inquietantemente silencioso. Me dije a mí misma que tal vez estaba viendo cosas o que era solo un reflejo de la luz. Sin embargo, la sensación de inseguridad permaneció y no se detuvo en el baño. En los días que siguieron, la sensación de ser observada parecía extenderse por toda la casa, haciéndome sentir que el lugar no era realmente seguro. Cada vez que caminaba por el pasillo tenía la extraña sensación de que alguien me estaba observando desde atrás. A veces me daba la vuelta, pero el pasillo vacío solo respondía con un silencio frío. Cuando me sentaba en la sala de estar, siempre sentía una mirada invisible que se detenía en mí, como si alguien estuviera observando silenciosamente cada uno de mis movimientos. A veces, cuando caminaba por la cocina o me paraba junto a la ventana, veía con doquier a alguien pasar detrás de mí, lo suficiente como para hacerme temblar. Pero cuando iba a comprobarlo, todo estaba en completo silencio, como si nada hubiera pasado. Durante el día trataba de convencerme de que todo era solo mi imaginación, que este sentimiento venía de mi propia inquietud. Quizás la luz de afuera o los objetos accidentalmente creaban alucinaciones que me hacían entrar en pánico. Pero por la noche, cuando la casa se volvía silenciosa y los espacios circundantes se sumergían en la oscuridad, el sentimiento se hacía más fuerte. Siempre tenía la sensación de que cada uno de mis pasos resonaba, no solo en mis oídos, sino también en la habitación de otra persona. Comencé a sentirme incómoda incluso en mi propia habitación. Tarde en la noche, mientras leía o intentaba dormir, escuchaba un sonido débil afuera de mi puerta, como si alguien pasara caminando y se detuviera. Incluso salía a verificar algunas veces, pero el pasillo estaba vacío y las puertas de las otras habitaciones estaban cerradas. Cada vez que volvía a la cama tratando de disipar la sensación espeluznante dentro de mí. No le dije a mi madre sobre esto, porque sabía que me regañaría por ser demasiado sensible. «Estás pensando demasiado», diría ella. Mateo permaneció calmado y sereno como siempre, sin mostrar signos de nada inusual, pero fue su calma lo que me hizo sentir aún más extraña. Una frialdad tan perfecta que no pude leer nada de él. A medida que pasaba el tiempo, el sentimiento de malestar en mi corazón no disminuyó. Por el contrario, se hizo cada vez más evidente. Todo empezó a repetirse cuando una vez más mi ropa interior desapareció en el baño. Al igual que antes, esa noche terminé de ducharme. Me puse la ropa y salí a peinarme el cabello aún húmedo. Me paré frente al espejo en la sala de estar, secándome lentamente el cabello con una toalla y disfrutando de la sensación de comodidad después de un largo día. Cuando estaba a punto de volver al baño para cepillarme los dientes, la puerta del baño se abrió de repente y Mateo salió de adentro. Estaba bien vestido y sostenía una toalla en la mano. «Ve a buscar una toalla para mamá», dijo sonriendo suavemente como siempre. Yo solo asentí y continué con mi trabajo sin pensar en nada más. Sin embargo, cuando regresé al baño de repente me di cuenta de que algo andaba mal. La ropa interior que había dejado en la percha había desaparecido misteriosamente. Busqué en todo el baño, desde la canasta hasta cada rincón, pero había desaparecido por completo. Un extraño sentimiento inmediatamente brotó dentro de mí, esta vez más fuerte que antes.
Traté de recordar todo y de repente la imagen de Mateo saliendo del baño apareció en mi mente. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Su apariencia estaba relacionada con esto? Al principio traté de tranquilizarme. Pensé que él solo iba a conseguir algo para su madre, como había dicho. Pero esta coincidencia me hizo incapaz de evitar hacer preguntas. No me apresuré a decir nada. Solo guardé mis dudas en mi corazón. Desde ese momento, cada acción de Mateo se convirtió en el enfoque de mis ojos, y su facilidad seguía creciendo, haciéndome estar cada vez más alerta que nunca. Después de la desaparición de mi ropa interior, comencé a prestar más atención a Mateo. Cada gesto, mirada y acción suya eran observados silenciosamente por mí. Pero extrañamente él parecía saber que le estaba prestando atención. Cada vez que aparecía parecía muy tranquilo, comportándose apropiadamente como siempre. Esa actitud tranquila, en lugar de tranquilizarme, hizo que yo estuviera aún más confundida. ¿Estoy pensando demasiado las cosas o realmente está tratando de ocultar algo? Las cosas continuaron así hasta que un día todo comenzó a revelarse. Era sábado. Yo tenía el día libre en casa, pero mi madre y Mateo todavía tenían que ir a trabajar. La mañana pasó como de costumbre. Mateo se despertó temprano y preparó el desayuno con mi madre, todavía sonriendo con calma y cortesía. Después de que mi madre terminó de comer, rápidamente salió de la casa para llegar a tiempo al trabajo. Mateo la siguió justo después. Antes de irse, se dio la vuelta y me dijo que me quedara en casa y descansara. Si necesitas algo, solo llámame. Asentí tratando de forzar una sonrisa, pero por dentro todavía tenía una sensación indescriptible de inquietud. Terminé de desayunar, limpié la mesa del comedor y comencé a limpiar un poco en la sala de estar. El espacio estaba tan tranquilo que podía escuchar claramente mis pasos haciendo eco en el suelo. Afuera, la luz del sol se filtra a través de la ventana iluminando una habitación que me resultaba familiar, pero hoy me dio una sensación extraña. Mientras me agachaba para recoger algunas cosas para organizarlas, una mano áspera se deslizó repentinamente alrededor de mi cintura, apretándome por detrás. Congelé mi respiración, atada en mi pecho. La sensación de sorpresa y miedo me hizo sentir completamente incapaz de reaccionar. «Eres tan linda, Elena». Una voz baja sonó justo al lado de mi oído. Era la voz de Mateo. Mi corazón dejó de latir. Traté de luchar, pero su mano estaba apretada. «¡Suéltame!», grité con mi voz temblando por el miedo. No respondió inmediatamente. Solo se rió entre dientes. Su aliento se abanicaba sobre mi cuello haciéndome entrar en pánico aún más. No hice nada, solo quería jugar un poco, susurró Mateo, pero su mano todavía estaba firmemente alrededor de mi cintura sin intención alguna de soltarme. Su voz estaba un poco tranquila, pero mezclada con una frialdad aterradora. La sensación asfixiante del toque áspero de sus brazos me hizo entrar en pánico. Luché más fuerte, pero él me abrazó más fuerte como si estuviera desafiando deliberadamente mi resistencia. «¿Qué estás haciendo? Déjame ir». «Drenia». Mi voz se atascó en mi pecho. Mateo respondió inmediatamente, simplemente se inclinó hacia mi oído, su aliento en mi cuello enviando escalofríos por mi columna vertebral. «Estás tan nerviosa, Elena. Solo estaba bromeando», dijo, pero su tono no era juguetón. Era más como si estuviera tratando de calmarme que tranquilizarme. «Te dije que pararas», grité con voz temblorosa y enojada. Traté de apartar sus manos de él, pero Mateo no me soltó. En lugar de eso hizo su agarre se apretó, haciéndome sentir como si estuviera atrapada en una trampa de la que no podía escapar. Sus ojos eran tan oscuros que me sacudieron hasta el fondo. «Eres tan hermosa», dijo suavemente, su voz llena de una intención que no quería escuchar.
Me congelé sintiendo como si todo a mi alrededor se estuviera desmoronando. Mateo me abrazó más fuerte como para desgarrar a parte de las débiles defensas que había puesto. «Te quise desde la primera vez que te vi», dijo con su voz baja y áspera, pero tan clara que cada palabra se me clavaba en los nervios. «Pero no me atreví por miedo a que tu madre se enterara. Esperé hasta hoy». Estaba allí sin poder creer lo que acababa de escuchar. «¿De qué estás hablando, Mateo?» Mi voz temblaba. Casi me rompo, pero traté de mantener la compostura. «¿Cómo pudiste siquiera pensar eso? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi madre?» No respondió de inmediato. Me miró como si estuviera luchando con algo en su interior, pero luego sus ojos brillaron con determinación. «Tu madre. Ella no es la que quiero. Eres tú la que siempre he querido». Las palabras me golpearon como un golpe mortal, casi derribándome. No podía creer que un hombre como Mateo, alguien a quien mi madre amaba y en quien confiaba, pudiera decir cosas tan horribles justo ahora. «Solo una vez, Elena», continuó su voz, una mezcla de súplica y determinación. «Déjame solo esta vez. Juro que no lastimaré a tu madre. Este es nuestro secreto». Luché gritando de ira. «¡Hombre despreciable! ¿En qué diablos estás pensando?» Pero su fuerza y la fiereza de sus acciones me hicieron imposible escapar. Sentí sus brazos apretar, su respiración cerca de mi oído haciéndome sufrir, asfixiarme. Todo parecía desdibujarse. En ese momento no entendía por qué ya no tenía más fuerzas para resistir, como si todo estuviera bajo su control. Su control. Las palabras de Mateo, sus ojos e incluso su tacto habían cruzado todos los límites. Durante todo ese día Mateo y yo habíamos estado juntos en un caos que no podía poner en palabras. Mis emociones en ese momento eran un desastre mezclado con culpa, miedo y confusión. No podía creer que había dejado que las cosas cruzaran la línea permitiendo que sucediera algo que nunca debería haber sucedido. Cada minuto pasaba pesadamente y cada segundo parecía interminable. Me preguntaba cómo había podido llegar a esta situación. Cuando mi madre llegó a casa por la noche, parecía sorprendida de ver a Mateo ya en casa. Por lo general, él siempre llegaba a casa más tarde de lo previsto para trabajar, pero hoy fue diferente. Mi madre dejó su bolso y miró a Mateo con una mirada interrogativa. «Llegaste temprano a casa hoy. Generalmente te veo llegar a casa más tarde que yo, Mateo». Mateo, como siempre, se mantuvo tranquilo y sereno. Sonrió, caminó hacia mi madre y se acercó a tomar su bolso y respondió. «Terminé temprano hoy pensando que estarías feliz si volvíamos a casa a cenar juntos. Te he visto trabajar muy duro últimamente». Sus palabras fueron tan gentiles y razonables que no pude evitar temblar. Parecía completamente libre, sin ninguna confusión o culpa por lo que acababa de pasar. Mi madre sonrió gentilmente sin hacer más preguntas. Fue a la cocina y comenzó a preparar la cena como siempre, completamente inconsciente de algo inusual. Pero yo era diferente. Cada una de mis acciones, cada emoción parecía haber cambiado. Ya no miraba a Mateo de la misma manera que solía mirar a la persona que siempre había tratado de ver como parte de la familia. Mis ojos se llenaron de odio y resentimiento, pero al mismo tiempo no podía. No puedo negar el sentimiento de vergüenza y culpa que se arrastra en mi corazón. Desde ese día, aunque todo entre Mateo y yo se había detenido, sabía que esta relación nunca podría volver a ser como era antes. Todos los días viviendo bajo el mismo techo, el sentimiento de miedo y la culpa me rodeaban constantemente como una pesadilla interminable. Durante las comidas familiares presentía que los ojos de Mateo se demoraban en mí más de lo habitual. Ya no era la mirada de un esposo hacia su hijastra, sino una mirada que me hacía estremecer. Mi madre, que siempre había confiado en mí, amaba a Mateo y no notaba nada inusual.
Cada vez que pasaba por su lado trataba de evitar el contacto visual, pero en mi corazón todavía había un miedo invisible que no podía disipar. Cada vez que veía a mi madre sonreír, sus ojos brillaban de felicidad. Me sentía aún más como un traidor. Quise hablar. Quise compartir este dolor con mi madre, pero no tuve el coraje. El silencio fue como una prisión que me aprisionó en interminables pensamientos atormentadores. No pude soportarlo más, así que decidí irme. Le dije a mi madre que quería mudarme, que era un adulto y necesitaba aprender a ser independiente. Mi madre se sorprendió al principio, incluso sin querer aceptarlo. Ella no entendía por qué tomé una decisión tan repentina cuando siempre había querido estar cerca de ella. «No tienes que ir a ningún lado. Quédate en casa conmigo. Está bien. No quiero que vivas sola. Es peligroso», dijo con su voz llena de preocupación. Pero fui firme. Le dije que era lo suficientemente mayor para cuidar de mí misma, que esto era lo que necesitaba para crecer y experimentar la vida. Mi madre finalmente estuvo de acuerdo. Aunque todavía estaba llena de preguntas sin respuesta, sabía que ella no entendía la verdadera razón por la que me fui, y no quería que ella lo supiera. Cuando salí de esa casa, no me sentí tan aliviada como esperaba. El dolor todavía estaba allí ardiendo en mi corazón. Pero al menos la distancia me ayudaría a evitar la mirada de Mateo y los horribles recuerdos que siempre quise olvidar. Solo sabía que este no era el primer paso hacia la libertad, sino la única manera para mí de salvarme de la opresión y el sufrimiento que no pude superar. La vida de todos tiene eventos inesperados y momentos desafiantes. A veces nos enfrentamos a situaciones que nunca imaginamos, pero cómo las superamos determina en quién nos convertimos. La historia es una amarga lección sobre cómo enfrentar la culpa por la vulnerabilidad y cómo protegerse de las cosas malas. Lo que quiero compartir con todos es: nunca te quedes en silencio cuando sientes que estás en peligro o cuando estás siendo lastimado por personas que se supone deben protegerte. El silencio puede salvarte temporalmente del conflicto, pero también puede convertirse en una prisión que te atrape en el dolor y el aislamiento. Busca ayuda, ya sea de familiares, amigos u organizaciones de apoyo. A veces decir, la verdad es la única forma de liberarte y comenzar un nuevo viaje. Además, escucha tus sentimientos cuando sientes que un entorno ya no es seguro, cuando no puedes vivir cómodamente en tu propio espacio. Es cuando necesitas tomar una decisión para cambiar. Irse no es un escape, sino una forma de protegerte, encontrar paz y sanar. Finalmente, me gustaría decirles a los padres que siempre presten atención a los sentimientos y comportamientos de sus hijos. A veces los pequeños cambios de actitud y las palabras ambiguas pueden ser signos de un problema más profundo del que no se dan cuenta. El cuidado y la comprensión no solo ayudan a que sus hijos se sientan seguros, sino que también pueden salvarlos del dolor del que no se atreven a hablar. La vida siempre tiene desafíos, pero tenemos el derecho de elegir cómo enfrentarlos. Sé valiente y fuerte porque mereces vivir una vida pacífica y feliz. Mi historia termina aquí. Gracias a todos por escuchar. Si te ha gustado, no olvides darle like al video y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Adiós.